Mi profesor me reprobó por odio personal. Pero descubrí su secreto y lo expuse. Llevaba años soportando a un profesor que me trataba peor que a los demás. Cuando me reprobó injustamente, decidí investigar y descubrí algo que lo obligó a renunciar. Hola, me llamo Esteban, y aunque no suelo meterme en problemas, esta historia es la excepción. Soy estudiante de tercer semestre de ingeniería. Pero más allá de los números y los proyectos, soy el tipo que siempre intenta mantener el humor en cualquier situación. Sin embargo, hay cosas que ni la mejor actitud puede arreglar, y eso me lleva al centro de esta historia. Miren, no soy de los que se quejan por todo, pero esta historia la tengo atravesada como espina de pescado, y ya no puedo más. Resulta que hay un profesor, el tipo más amargado de la universidad, que desde el primer día me tiene en la mira. Se llama el doctor Miguel Herrera, aunque yo siempre he pensado que lo de doctor le queda grande. Un tipo de esos que entra al salón con aires de dictador, que nunca saluda, y que solo abre la boca para regañar o humillar. Y adivinen qué, yo soy su blanco favorito. No es que sea mal estudiante. Bueno, tampoco soy el nerd de la clase, pero hago mis tareas, participo, y si alguna vez he llegado tarde, ha sido porque el bus se demoró o porque la vida pasa, ¿no? Pero para él, yo soy el problemático. Lo noté desde el primer semestre. A los demás los dejaba corregir exámenes, les daba chances para mejorar, pero conmigo, nada de nada. Si le pedía explicaciones, me lanzaba una mirada que podría congelar el infierno. Yo pensaba que solo era mala suerte, pero la cosa se puso peor. Este semestre se pasó. Presenté un proyecto que me costó semanas de trabajo, noches sin dormir y cafés que podrían revivir a un muerto. Cuando me entregó la calificación, casi me desmayo, 2.5. Encima, en los comentarios escribió, trabajo superficial y sin profundidad analítica. Pero lo más curioso es que a Diego, mi compañero, le puso un 4.5 con un proyecto que era, palabra por palabra, la mitad de lo que yo entregué. Ahí entendí que esto ya no era personal. Esto era una declaración de guerra. Hablé con mis amigos. Sara, mi mejor amiga, me decía que tal vez exageraba, que el doctor Herrera era así con todos. Pero luego estaba Julián, mi roommate, que siempre ha sido el abogado del diablo, y me dijo, ese man tiene algo contigo, bro. Averigua qué es. Julián tenía razón. No podía dejar esto así. Había algo más que simple mala onda, y yo estaba dispuesto a descubrirlo. Entonces empecé mi investigación. Suena raro, lo sé, pero cuando alguien te hace la vida imposible, harías lo que fuera por entender el porqué. Revisé su perfil en redes sociales, me metí a foros de estudiantes, pregunté a otros profes. Todo el mundo coincidía en que era un tipo seco y poco amigable, pero nadie tenía un motivo para el odio personal que me tenía. Hasta que una tarde, mientras hablaba con mi tía Lucy, la que sabe de todo y de todos, me dijo algo que me dejó helado. Miguel Herrera, claro que lo conozco. Ese tipo salió con tu mamá hace 1000 años. Fue su novio antes de que conociera a tu papá. Pero tú no escuchaste esto de mí, ¿eh? Ahí estaba. Resulta que mi mamá, esa santa señora que ahora pasa los domingos rezando, le había hecho una de las suyas a este tipo. Según mi tía, mi mamá y Herrera tuvieron algo serio, pero ella lo dejó plantado para irse con mi papá. Y claro, como mi mamá nunca habló del tema, yo estaba en la oscuridad total. Pero todo tenía sentido ahora. Él no me odiaba a mí. Odiaba lo que yo representaba. A partir de ese momento, decidí que no me iba a quedar con los brazos cruzados. Si él pensaba que podía usar su puesto para desquitarse conmigo por algo que pasó hace décadas, estaba muy equivocado. Empecé a recopilar pruebas, grabaciones de sus comentarios en clase, testimonios de otros compañeros, y a seguir tirando del hilo de su pasado. Y lo que descubrí fue tan grande que no solo me ayudó a limpiar mi nombre, sino que también nos sacó a él del juego. Pero bueno, esa parte se las cuento luego, porque lo que sigue es donde realmente empieza el drama. 2. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí estoy para contarlo. Y es que la investigación se volvió una obsesión. Cada día, después de clases, me encerraba en mi cuarto con mi laptop como si estuviera resolviendo un caso de detectives. Julián me ayudaba, aunque más que nada porque le encantaba el chisme. Entre los dos armamos un esquema tipo película, fechas, nombres, lugares. Era como armar un rompecabezas, solo que las piezas eran las miserias ocultas del doctor Herrera. Una noche, mientras revisábamos antiguos registros académicos que había conseguido de forma que mejor no pregunto, encontramos algo raro. Resulta que Herrera tenía un historial de conflictos con estudiantes que nunca habían llegado a nada porque, claro, él siempre encontraba la manera de salirse con la suya. Pero lo que más me llamó la atención fue un reporte de hace unos años, donde un alumno había presentado una queja formal. Según el documento, Herrera lo había acosado psicológicamente durante un semestre entero, pero la queja fue desestimada por falta de pruebas. ¿Les suena familiar?
Este tipo es reincidente, bro, dijo Julián, moviendo la cabeza con una mezcla de indignación y morbo. Tenemos que encontrar algo grande, algo que no pueda negar ni aunque se le ocurra llorar en público. Fue entonces cuando decidí que necesitaba algo más contundente. Y no estoy orgulloso de esto, pero me metí en su correo. Sí, ya sé lo que están pensando, que eso es ilegal, inmoral, bla, bla, bla. Pero cuando alguien te humilla y te pisotea por años, la moral se queda en pausa. Y ahí estaba, en una bandeja de entrada llena de formalidades y solicitudes de estudiantes, un mensaje que me dejó helado. Era de una mujer llamada Adriana, y el asunto decía, lo que hablamos la semana pasada. Adriana, según descubrí después, era su antigua asistente académica. En el correo, ella le reclamaba por no haber cumplido con una promesa que le había hecho, ayudarla a conseguir un puesto en otra universidad a cambio de su discreción. Aunque no daba detalles explícitos, las palabras eran lo suficientemente turbias para hacer sonar todas las alarmas. Esto es oro puro, dije, casi sin creerlo. Pero Julián, que siempre piensa 2 pasos adelante, me frenó. Calma, Sherlock. Si vas a usar esto, tienes que hacerlo bien. Necesitamos más pruebas, algo que conecte los puntos. Y ahí es donde entra Sara. Aunque al principio no quería involucrarse, terminó aceptando porque, según ella, ya no soportaba verme tan obsesionado. Sara, con su carácter firme y su capacidad para hablar con cualquiera, logró contactar a Adriana. Le dijo que era estudiante de Herrera y que había notado cosas raras. Adriana, al principio reticente, terminó confesando que había trabajado con él durante 3 años y que había renunciado porque no soportaba su comportamiento abusivo. No dio muchos detalles, pero mencionó algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Una vez, durante una conferencia, Herrera había perdido un documento importante relacionado con un proyecto de investigación, y para cubrir su error, culpó a Adriana. Ese documento era clave para su reputación como académico, dijo Adriana. Yo me callé porque tenía miedo de que arruinara mi carrera, pero fue la gota que colmó el vaso. Bingo, ese era el hilo del que necesitábamos tirar. Si lográbamos conectar ese incidente con su actitud hacia mí y otros estudiantes, tendríamos el combo completo para exponerlo. Y así, empezamos a planearlo todo. No voy a mentir, el nivel de adrenalina era altísimo. Julián hizo un diagrama, Sara se encargó de los detalles legales, y yo preparé una presentación con todas las pruebas que habíamos recopilado. Decidimos que el momento perfecto sería durante una reunión general de la facultad, donde habría estudiantes, profesores y autoridades académicas. El día llegó, y ahí estaba yo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero justo cuando todo estaba listo para explotar, sucedió algo que ninguno de nosotros vio venir. No sé si fue el destino o qué, pero justo antes de que empezara la reunión, el doctor Herrera fue llamado de emergencia por el decano. Por un momento pensé que alguien había filtrado nuestro plan, pero no era eso. Resulta que Adriana, nuestra inesperada aliada, había decidido adelantarse y presentar un testimonio formal ante las autoridades de la universidad. Cuando me enteré, casi me caigo de la silla. No sabía si alegrarme o preocuparme, porque eso significaba que ya no tenía el control de la situación. Aún así, entré a la reunión con la cabeza en alto. Ahí estaban todos, mis compañeros, los profesores, el decano y, por supuesto, el señor intocable Herrera. Podía sentir las miradas de todos sobre mí cuando levanté la mano para pedir la palabra. Tenía las pruebas listas en una USB y una carpeta con copias impresas, por si alguien intentaba hacerse el loco. Empecé explicando mi situación personal, como había sido víctima de un trato injusto durante años, y luego fui directo al grano. Presenté los correos, los testimonios de otros estudiantes y el relato de Adriana. Mientras hablaba, Herrera se mantenía impasible, pero yo podía ver el leve temblor en sus manos y el sudor acumulándose en su frente. ¿Tiene algo que decir al respecto, doctor Herrera?, preguntó el decano, con un tono que cortaba el aire. Por un momento, el salón quedó en silencio absoluto. Luego, él intentó defenderse, alegando que todo era una conspiración en su contra, pero era evidente que estaba perdiendo el control. La gota que derramó el vaso fue cuando Sara, que había estado callada todo el tiempo, se levantó y leyó en voz alta un fragmento del testimonio de Adriana. Fue un momento electrizante. La sala entera quedó en shock. A partir de ahí, el decano ordenó una investigación oficial, y Herrera fue suspendido de inmediato mientras se llevaban a cabo las diligencias. No podía creerlo. Después de tantos años, al fin había conseguido que alguien lo enfrentara. Pero la historia no terminó ahí. Durante los siguientes días, empezaron a salir más historias de estudiantes y excolegas que también habían sufrido por culpa de Herrera. Parecía que, una vez que alguien rompía el silencio, los demás encontraban el valor para hacerlo también. Fue como un efecto dominó. Cada nuevo testimonio era como un clavo más en el ataúd de su reputación.
Y sí, lo despidieron. No fue inmediato, porque las universidades tienen su burocracia, pero al final no le quedó otra que renunciar. Lo último que supe de él fue que intentó dar clases en otra institución, pero su nombre ya estaba demasiado manchado. Me dijeron que ahora se dedica a asesorías privadas, pero nadie quiere contratarlo. En cuanto a mí, las cosas no fueron fáciles después de eso, aunque muchos me felicitaron por mi valentía. También hubo quienes me criticaron por haber llevado las cosas tan lejos. Algunos profesores me miraban con desconfianza, como si pensaran que yo podría hacer lo mismo con ellos. Pero, ¿saben qué? No me arrepiento. Alguien tenía que ponerle un alto. Y si fui yo, pues mejor. Lo más curioso de todo esto fue la reacción de mi mamá. Cuando le conté toda la historia, incluyendo su relación con Herrera, se quedó callada por un buen rato. Luego, me miró y dijo, «Hiciste lo correcto, hijo. Pero ahora entiendo por qué siempre me sentía tan cómoda contigo y Julián investigando todo. Yo también había huido de mis errores, y tú los enfrentaste». Y así termina esta historia, con una mezcla de alivio y reflexión. A veces, las cosas no se resuelven de la forma más limpia ni sencilla, pero al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Eso sí, una cosa aprendí de todo esto: nunca subestimen el poder del chisme bien dirigido.